Nope, no hay spoiler. Y sí, los Zonan no existen tal cual como creíamos que lo hacían. Resulta que la traducción en español no es muy fiel a la de inglés, y la versión en inglés tampoco es muy fiel al japonés, dándonos prácticamente un resultado inexacto. En español los Zonan tienen varios atributos, que son salvajes y que son muy temidos por su magia poderosa. En la versión en inglés solo dice que son salvajes y que son portadores de una magia poderosa, pero no agrega la parte en la que son temibles. La versión japonesa es diferente. He utilizado 3 traductores distintos, y en todas, en vez de decir que son salvajes, se traduce como una tribu bárbara con magia poderosa. Esto siendo coherente con la descripción que se nos da de la armadura bárbara. Entonces la comunidad relativamente tenía razón. Solo vas a componer bárbaro en el buscador y te dará un diseño exacto, similar a la armadura bárbara. Entonces, como resultado, lo que más o menos esperábamos de los Zonan es que se parecieran a algo más o menos así. Pero entonces, ¿qué diablos estaría pasando con este último tráiler? Este personaje no se ve muy bárbaro, que digamos, o incluso el diseño de Link. Se alejan un poco de las ideas preconcebidas que teníamos de que los Zonan eran bárbaros, salvajes y temibles. Esto es algo que ya he mencionado antes, pero la ropa que lleva Link es la ropa de un griego o la de un romano, básicamente implicando de que viene de una época antigua, incluyendo también las zapatillas. ¿Ven el calzado trenzado? Pues exactamente el mismo. No estamos hablando de bárbaros, sino más bien de un diseño de una civilización de una alta cultura. Sé que muchos se vuelven locos con las teorías, no saben diferenciar entre esto y un análisis. Busquen el nacimiento de la democracia en Grecia y ya verán qué vestimenta se usaba en esta época. Esto implica que Nintendo se está inspirando en civilizaciones antiguas, así de simple. No se necesita una teoría compleja para explicar algo sencillo. Ahora te voy a volar la cabeza. La dinastía Zhou de China. Curiosamente, esta dinastía china tiene una forma muy peculiar de escribir unos sellos un poquito familiar. ¿Te suena de algo? Observa estos caracteres. ¿Te suenan también? Peor aún, ¿te suena este sello? Demasiadas coincidencias, ¿no? Son casi exactamente los mismos, y esto no tendría nada que ver con los aztecas o los mayas o los incas. Los desarrolladores están tomando varias ideas de diferentes culturas para crear algo único, y esto ya lo han hecho en Breath of the Wild. Otra de las cosas que no se tradujo fielmente y que siempre me pareció un problema es cómo se asentan los Zonan. En español dice que se asentan en Farone y que se encuentran algunas señales y vestigios repartidas por todo Hyrule. Estos vestigios o construcciones están marcados en verde, se puede ver claramente en el mapa. En inglés se traduce casi igual, pero en japonés es algo distinto. En japonés dice que tenían como base Farone, pero que estaban muy extendidos por todo Hyrule. Es como si Farone hubiera sido el centro de todo Hyrule. Entonces sí estaban muy dispersos por todo el mapa, prácticamente controlando todo el reino. Ahora pasemos a la parte del desarrollo. Todas las armaduras tienen su propio símbolo o su propio origen. Por ejemplo, la armadura Gerudo con su símbolo Gerudo, la Sora con su símbolo Sora, la Goron con su símbolo Goron, y así sucesivamente. ¿Por qué la armadura bárbara, que precisamente la encontramos en un laberinto Zonan, tiene estos símbolos? Claro, ahora tendríamos un problema. La descripción de esta armadura es explícita de una tribu que vive en Farone, por lo tanto deberían de ser los Zonan, que precisamente encima son bárbaros. Entonces, ¿por qué tendríamos este patrón de espirales? Este es el símbolo que caracteriza a los Zonan, 2 espirales y varias líneas, que se repiten una y otra vez. El problema gordo es que ahora tenemos un tercer símbolo, un ojo, o esto es lo que se ve en la edición coleccionista, y también se ve en el escudo de Link, también se ve en la puerta grande, también se ve en este aparato, y también se ve en el vestido de este personaje. Ni tienen pintas de ser bárbaros temibles, y ni tampoco tienen los símbolos Zonan. Recuerden, el espiral Zonan es una de las características más importantes, pues básicamente es lo que encontramos en los búhos, en los dragones y en el jabalí. Encima, estos espirales también se encontraban en los pilares Zonan, en uno de los diseños finales, precisamente, básicamente vinculándolos con los dragones. En esta arte conceptual se pueden ver varios modelos y precisamente ahí se puede ver el espiral. Hay que tener en cuenta que los Kolok también tenían este mismo símbolo en algunos puzzles. ¿Cómo le podrías dar sentido a esto? ¿Tendrían los Kolok alguna relación con los Zonan? Volviendo atrás, recuerden que los Zonan están muy dispersos por todo el mapa, pero curiosamente tienen alguna relación con la Trifuerza, con la historia de la Trifuerza, o al menos esto es lo que dice la descripción. Normalmente, ¿quién gobierna todo el reino? ¿Por qué Hyrule se llama Hyrule o Hyrule? Creo que es algo probable que sea por Hylia, y de Hylia vienen los Hylianos, y la Trifuerza siempre está vinculada o asociada a los Hylianos. Normalmente Link suele ser Hyliano, Zelda suele ser Hylia, por lo tanto debería de ser Hyliana. Entonces, si esta es una princesa Zelda, ¿debería de ser una princesa Zonan o una princesa Hyliana? O quién sabe, o ambas cosas, ¿no? Si hablamos de una época antigua, deberían de existir los Zoras, los Goron y los Zornis. El asunto es que todo el reino estaría gobernado por Zonan. Entonces, si estuviéramos en esa época antigua, ¿dónde estarían los Hylianos? Porque piénsalo, el mapa está lleno de pilares Zonan, lleno de construcciones, y esto no sucede con los Goron, que están en su montañita, las Gerudo en su desierto, y los Zoras en la Nayru. Esta es la estructura que siempre han mantenido las tribus en relación con la familia real. Siempre ha sido así en casi todos los Zeldas, porque precisamente es la familia real quien gobierna el reino, y estos son precisamente Hylianos. Ahora estaría llegando una nueva tribu que tiene más poder que cualquier
cualquier raza que hayamos visto antes. Una solución rápida para poder entender esto es que los Sonan sean ilianos, o que los Sonan sean Sheikas, o que directamente los Sonan y los ilianos hayan hecho un pacto o algo así. Algo muy representativo como lo del mural. Sería muy bonito también. Pero luego tenemos otras inconsistencias relacionadas con las construcciones Sonan. Todo lo que está en verde en este mapa son vestigios o construcciones Sonan. Esto lo dice todas las versiones. Por otra parte, todo lo que está en amarillo son construcciones ancestrales ilianas, pilares ancestrales ilianos. Echemos un ojo a los diseños. El suelo tiene un patrón bastante curioso como de Ls. Si vamos a unas de las ruinas marcadas en verdes, obviamente son de la Sonan. Pero si buscas detalladamente las más pequeñas, te darás cuenta que esas pequeñas ruinas Sonan tienen diseños ilianos. Y esto no pasa una sola vez, sino que pasa 1, 2, 3, 4 veces. Realmente nada de esto tiene sentido. Incluso cuando ya no se trata de ilianos o de Sonan, sino de las ruinas de Palmorrae, cerca de la aldea Onaona. Allí vivía un pueblo que curiosamente también tenía las mismas ruinas de los Sonan. Aquí es precisamente donde te debes de desmarcar. O eres un fans, intentarás hacer todas las teorías posibles con todo esto entrando en contradicciones, lo cual también puede ser divertido, o simplemente entender lo que está haciendo Nintendo de forma analítica como si fueras también un desarrollador. La explicación más fácil a todo esto es que Nintendo no tenía una idea muy clara acerca de los Sonan o una idea completamente final, y simplemente ha rellenado el mapa con construcciones misteriosas para darle ese toque mítico. Y lo mismo sucede con los pilares Sonan. El Templo del Tiempo tiene pilares Sonan, el Castillo de Hyrule tiene pilares Sonan, el altar ceremonial también. Esto puede ser perfectamente optimización de recursos. A Nintendo le ha importado tan poco los Sonan que llegaron a poner un pilar en la meseta, literalmente arruinando la coherencia o cronología de la misma historia. Te lo pondré en comparativa porque más de uno esto le habrá molestado. La meseta es una construcción nueva. La torre Sheikah sale desde abajo porque precisamente construyeron la meseta encima de la torre, porque ni siquiera sabían que estaba ahí. Entonces, ¿cómo explicarías que hay una torre Sonan en la meseta? Porque precisamente los Sonan son extremadamente antiguos. Curiosamente, el bastión de Akkala también se construyó encima de la torre que allí se encuentra. Y se explica que sale desde abajo porque los ilianos de aquella época no sabían que precisamente la torre se encontraba allí. Por lo que sí es un problema gordo que una torre Sonan esté en la meseta, demostrando que a Nintendo le ha importado muy poco los Sonan en Breath of the Wild. Podrían también inventarse algunas excusas de que estas torres también salieron desde abajo, pero claro, ¿cómo estaríamos seguros de algo así? Si incluso ellos mismos ponen en duda alguna conexión entre los laberintos y las ruinas de Farone. Y mira que es fácil hacer las conexiones. Lo que pasa es que estos patrones en espirales con líneas no se encuentran en ningún otro lugar sino solamente en los laberintos. También podríamos hacerle caso a la nota del desarrollador, donde él dice explícitamente que solo querían hacer que el mundo se viera más real, más vivo si agregaban una civilización antigua o ancestral que desapareció. La solución más fácil es esta: Nintendo no desecha, Nintendo reutiliza las ideas que ya tenía previamente. Pues curiosamente ayer me encontré con esta imagen de los Zora, cavernas Zora. Creo que podría estar algo relacionado con el subsuelo. Entonces la idea de los Sonan siempre ha sido una idea muy buena, pero que nunca ha estado completa, al menos con la información que tenemos en Breath of the Wild. Te guste o no, esta es una realidad. Nintendo podría cometer errores, equivocarse, son humanos. Imagínate si cometen errores y se equivocan. No podríamos coger esos errores como si fueran pistas irrefutables para hacer una teoría como si todo fuese coherente. Estaríamos mezclando información verdadera con información falsa para crear una teoría, lo cual aumenta la probabilidad de que nos equivoquemos. Y básicamente llegando al resultado de creer que este nuevo personaje del mural es Migna, lo cual provocando a su vez que haya mucha gente riéndose de las teorías que no se han cumplido y solo han quedado como fumadas. Y quiero que quede claro, no es que no me gusten los Sonan. Tengo un vídeo de hace 5 meses atrás donde explico de forma exhaustiva cómo Nintendo está trabajando, de cómo los Sonan parecen una civilización antigua, como los aztecas, los mayas, incluso los sumerios, incluyendo la línea de Nazca de Perú. A donde quiero ir es que los Sonan que se crearon la comunidad no tienen nada que ver con los Sonan que está haciendo Nintendo ahora. En ningún momento de los trailers se ha podido ver el símbolo Sonan. Incluso le han hecho un lavado de cara al dragón, ahora tiene un pequeño cuerno que se alza. La similitud es bastante grande, pero Nintendo no ha reutilizado exactamente el mismo diseño, sino que ha hecho un lavado de cara. ¿No se habrán preguntado alguna vez por qué estos dos dragones no llevan los espirales Sonan? Y mira que han tenido espacio para hacerlo. Este otro detalle no lo ha mencionado absolutamente nadie. Observa bien, mira de cerca. ¿Ves los ojos del dragón? Más hacia arriba se puede ver que tiene algunas pestañas. Verás que el ojo resalta, algo parecido como el símbolo del escudo. Seguramente no lo has visto bien. Cambiemos de escena. Aquí tienes a los dos dragones con un ojo con pestañas, bastante remarcable de hecho. Posiblemente todavía no lo veas bien. Los dos dragones en círculos. Observa bien. Creo que ahora queda claro que el símbolo del ojo está relacionado con los dragones. Por lo tanto está relacionado con lo que llamamos Sonan. Entonces no, los Sonan de Breath of the Wild no son los mismos Sonan de Tears of the Kingdom. ¿Por qué? Porque no era una idea completa, no era una idea previamente meditada. La gente todavía no se ha dado cuenta que Nintendo está haciendo una mezcla de ideas, unas ideas que ya eran premeditadas y otras que no eran premeditadas. La que sí eran premeditadas y muchos no me quisieron creer eran las ideas descartadas, pero
pero curiosamente en esas ideas nunca vimos dragones o algo relacionado con los Sonan. Pero adivina qué sí vimos, y muchos no lo creyeron: un ser extraño, estructuras dedicadas a ese ser extraño. Aún así, el juego todavía no ha salido. Vamos a creer que existe la posibilidad de que los Sonan de Breath of the Wild es una facción o otra parte de los Sonan, la cual se terminó perdiendo o algo así. Hasta la fecha no sabemos qué son los Sonan, porque el símbolo este se parece al ojo Sheikah. Este juego trata de ojos, incluso uno de los pin tiene un toque muy misterioso parecido al ojo de Horus, un ojo egipcio. La primera vez que vi a Link con este escudo, todo se me hizo complicado, y por eso nunca me atreví a hacer una teoría de los Sonan, porque en principio se supone que todo estaba claro, se trataría de Sonan, al menos de los Sonan que se creó la comunidad. Imagínate que la gente que ya ha visto el libro ni siquiera sabe lo que está sucediendo, si se trata de Sheikahs, si se trata de Sonan. Por eso digo que hasta los Sonan deberían de ser una sorpresa, no debería de ser tan obvio. Entonces ya vemos que Nintendo no se aferra ni a las figuras ni a los símbolos. Entonces, ¿a qué demonios al menos deberían de aferrarse? ¿A la historia que ya han contado? Si Breath of the Wild es la temporada 1, Tears of the Kingdom debería ser la temporada 2. Al menos eso espero yo. Espero que al menos tengan coherencia con esto. Por eso insisto que este no debería de ser Ganondorf, porque en la temporada 1 se cuenta que Ganondorf perdió su cuerpo y se convirtió en un ente maligno. Si en este mural encuentras al ente y en este también, significa que no tiene cuerpo. Y porque este mural es muy bonito, es como si estuvieran contando la historia de otro Gerudo. Pero oigan, no me hagan caso, igual a Nintendo se le va la olla y se pasa todo esto por las nalgas, así que igualmente ya queda muy poco, en nada lo sabremos. Sin nada más que decir, chicos, hasta la próxima.